Mi experiencia cercana a la muerte. Ocurrió cuando tenía 19 años. Acababa de graduarme de la escuela secundaria y estaba trabajando como modelo. Necesitaba ganar algo de dinero, así que trabajaba en algunos bares sin saber muy bien lo que estaba haciendo, solo tratando de entender las cosas. Empecé a trabajar en un bar de bailarinas exóticas, un bar de striptease, para ganar algo de dinero y tener flexibilidad para salir, aprovechando las oportunidades para desarrollar mi carrera como modelo. Después de algún tiempo en ese bar, comencé a cansarme. Me estaba agotando un poco al intentar salir con alguien y lidiar con todo ese asunto de hombres y mujeres. Eso me estaba volviendo loca. Empecé a recibir ofertas de clientes para viajar con ellos, y yo era realmente inflexible en cuanto a no entrar en el submundo oscuro de la prostitución. Pero me estaba sintiendo muy agotada con la situación y decidí hacer un viaje con un cliente. Me dije, sabes, todo está en orden, no hay nada raro pasando. Era a Atlanta, que en ese momento era el centro de modelos en ascenso, así que pensé, bien, iré. El hombre solo dijo que quería compañía, así que creí que todo estaba bien. Fui, hice algunas sesiones de fotos y algunas otras cosas, pero quedó muy claro que él tenía otras intenciones. Una noche realmente forzó esas intenciones. Logré escapar y él me dejó salir de la habitación antes de que algo realmente sobrepasara mis límites. Pero esa noche me dormí en la habitación del hotel pensando, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy, con 19 años, tratando de organizar mi vida, y estoy haciendo estas locuras. ¿Hasta dónde voy a llegar con esto? Tenía la sensación de que si continuaba llevando ese estilo de vida marginal, ese tipo de prostitución marginal, sexualidad marginal, iba a sobrepasar algunos límites que tenía y tal vez incluso dañaría mi alma. Estaba hablando con los seres, diciendo, no entienden, no puedo dejarlo así, no puedo hacerle esto, simplemente no puedo. En ese momento sentí que estaba siendo arrastrada de vuelta a mi cuerpo, y cuando me di cuenta, estaba completamente consciente e inmersa en un dolor insoportable. Parecía que estaba en un tubo lleno de dolor, de la cabeza a los pies. Mi cuerpo estaba completamente inmovilizado, no había espacio para mí, y mi propio cuerpo era sofocante. Pero me quedé y luché. Recuerdo que mi madre decía que supo que iba a estar bien cuando comencé a gritar sobre el hecho de que las enfermeras no me habían dado hielo. Me permitieron comer hielo durante algunas semanas, pero luego me lo prohibieron y me enfurecí. Después de recuperar completamente la conciencia, fui a rehabilitación en Medley-Brook, donde pasé los siguientes meses reaprendiendo a vivir. Pasé por fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla. Tuvieron que enseñarme todo de nuevo, cómo hablar, cómo comer, cómo moverme. Fue un proceso largo y doloroso, pero también increíblemente transformador. Lo que aprendí de la experiencia fue un cambio completo de prioridades. Antes del accidente, estaba totalmente enfocada en el aspecto físico, mi apariencia, mi éxito, mis relaciones. Pero después del accidente, todo eso desapareció. Me di cuenta de que la vida no es tan seria como la hacemos parecer. No se trata de grandes logros o de apariencias externas, sino de la alegría, la diversión y las conexiones que hacemos con los demás. Se trata de los pequeños momentos, los pequeños actos de bondad y el amor que compartimos con los demás. Pasé los años siguientes enfocada en mi desarrollo espiritual, tratando de entender lo que había vivido y qué debía hacer con mi vida a partir de ese momento. Finalmente encontré al amor de mi vida, me casé, tuve un hijo y desde entonces me he dedicado a ayudar a otras personas como maestra espiritual y sanadora. Mi experiencia cercana a la muerte fue un punto de inflexión en mi vida que me puso en un camino de amor, compasión y propósito. Y estaba reflexionando sobre esto mientras dormía esa noche en la habitación del hotel. Comencé a pensar en otro viaje que había programado para el día de Navidad, para asistir a un partido de los Vikings en Minnesota. Nunca había ido a un partido de fútbol, y el cliente que me invitó a ese juego me parecía un poco más seguro. Era un amigo del dueño del bar, pero aún así, me preguntaba, ¿qué tan seguro es esto? Me vi a mí misma entrando en el coche, pero no llegando al aeropuerto. Y pensé, esto es tan extraño, ¿por qué ni siquiera puedo imaginarme yendo allí? Esa noche me dormí reflexionando sobre esta situación tan loca, y me desperté en medio de la noche pensando, voy a sufrir un accidente, y será un milagro si sobrevivo. En ese momento intenté sacarme la idea de la cabeza, pensando, solo estás cumpliendo una profecía. Ni siquiera manifiestes algo así. Y me obligué a volver a dormir. Pasaron algunos meses y llegó el día de Navidad. Me había mudado a la casa de mis padres, tratando de retomar mi vida. Tal vez dejar el bar, volver a estudiar o hacer algo así.
Vivía con ellos y nos levantamos por la mañana, abrimos nuestros regalos, hicimos nuestra comida y disfrutamos de un tiempo normal en familia. Después, mis padres y mi hermano se fueron a la casa de mis abuelos, y yo subí a mi habitación a tomar una siesta porque estaba cansada y tenía que salir más tarde ese día hacia el aeropuerto. Cuando desperté, estaba atrasada y ni siquiera había hecho la maleta. Recuerdo que metí todo rápidamente en la maleta, salí corriendo por la puerta y entré en mi coche, un Dodge Colt, una especie de cruce entre un coche y una minivan. Conduje por nuestra pequeña ciudad de Ottawa, Kansas, y entré en la autopista. Recuerdo que llevaba puesto el cinturón de seguridad, aunque en ese momento no era obligatorio usarlo. Durante las últimas 2 semanas, había tenido la intuición de que debía usar el cinturón de seguridad. Las enfermeras me contaron después lo que había sucedido, lo que vieron, cómo. Una de ellas me dijo tiempo después que ella y otra enfermera se encontraron conmigo después del accidente y trataron de ayudarme hasta que llegó la ambulancia. La ambulancia me llevó a Ottawa, al Ransom Memorial Hospital, que estaba cerca del lugar del accidente. Allí había una médica especialista en traumas que solo iba 2 veces al mes, y por casualidad, estaba allí ese día. Si no hubiera estado, habrían tardado 20 minutos más en llevarme en ambulancia a Overland Park, y probablemente no habría sobrevivido. Después de ser estabilizada, me trasladaron en avión a Kansas City. Pasé un mes en coma en el hospital de allí. Luego me trasladaron a un hospital neurológico en Gardner, el Medley Brook Hospital. Me dijeron que tardaría entre 4 y 6 meses en rehabilitarme lo suficiente para salir del hospital. Les dijeron a mis padres que no esperaran que volviera a la escuela o que pudiera funcionar normalmente. Dijeron que probablemente siempre necesitaría asistencia porque tenía lesiones en la cabeza. Me fracturé 6 costillas, delante y detrás, perforé un pulmón, rompí el vaso, me fracturé la pelvis y me rompí el cuello. Ahora tengo placas de metal en la cara y probablemente otras lesiones que olvidé mencionar. Eso fue lo que pasó desde el punto de vista físico. Pero para mí, lo que recuerdo es haber abierto los ojos por primera vez y estar en una habitación iluminada por una luz blanca muy fuerte. No vi a ninguna persona, excepto a 6 seres muy altos, de luz blanca y brillante, que simplemente irradiaban luz. Tal vez eran ángeles. No recuerdo haber visto alas, pero eran muy amorosos, muy altos y muy brillantes. Me colocaron las manos debajo y me ayudaron a sentarme. Me di cuenta de que estaba saliendo de un cuerpo, de pie en la sala con ellos. La sensación era la de estar con una familia de verdad, ¿sabes? La familia de la que hablamos, pero sin el equipaje emocional. Era amor total. Todo estaba bien. Era un amor incondicional, como si no importara nada de lo que hubiera hecho mal. No importaba lo que pensara antes del accidente. Poco antes del accidente, le había dicho a un amigo, después de una larga noche en el bar. Sabes, sé que vine aquí por un motivo, por una misión, pero estoy muy cansada. Esto de la Tierra es difícil. Creo que he renegado de mi misión. No voy a hacer nada. Pero, si es mi hora, estoy lista. Y aquí estaba la oportunidad. Esos seres estaban llenos de amor, guía y compasión. Me mostraron lo que había venido a hacer, lo que había logrado hasta ese momento. Vi cómo incluso mis acciones y palabras habían herido a otras personas, especialmente a mi amigo Patrick. Él era mi mejor amigo, pero también quería algo más, y yo nunca le di la oportunidad de ser más que un amigo. Me di cuenta de cómo mis acciones lo habían lastimado a él y a otras personas. Pero él permanecía en mi mente. Me mostraron lo que había hecho hasta ese momento, lo que era posible en el futuro y que todavía era posible. Durante mucho tiempo sentí que no tenía elección. Pero con el tiempo, entendí que sí tenía una elección. Sin embargo, gran parte de mi tiempo en el otro lado lo pasé tratando de entender realmente y corregir lo que estaba experimentando allí y lo que estaba ocurriendo aquí. Recuerdo una ocasión en la que miraba desde arriba a mi cama de hospital y vi a mi padre sentado allí, sosteniéndome el pie. Estaba llorando, sollozando. Nunca lo había visto llorar antes, y fue muy difícil verlo porque él era tan estoico, ya sabes, el veterano militar duro de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando desperté, me encontré en la carretera. Miré el velocímetro y vi que iba a unas 70 millas por hora. En ese momento, el límite de velocidad era de 65. Estaba cruzando un puente y pasé junto a un coche. Pensé, ok, necesito tomar el teléfono y llamar a este tipo para decirle que voy en camino y que podría llegar un poco tarde. En ese entonces, los teléfonos eran como pequeñas maletas. Tenían un auricular real que se conectaba al encendedor del coche. Tenía uno y estaba en el suelo del lado del pasajero.
Recuerdo haber pensado, necesito desabrocharme el cinturón, agarrar el teléfono, conectarlo y hacer la llamada. Pero luego pensé, voy a cruzar este puente y adelantar este coche primero. Cuando casi terminé de pasar el coche, me quité el cinturón de seguridad y me incliné para agarrar el teléfono. En ese momento, casi choco con el coche que estaba adelantando. Intenté evitarlo y mi coche cayó de frente en la mediana central. No está del todo claro qué sucedió después, pero sé que hice una maniobra brusca para evitar el choque, sobrecorregí el volante y luego mi coche comenzó a hacer un derrape en forma de cola de pez. Cuando salí del coma, pensé que había detenido el coche y me había tomado un momento para recuperar el aliento antes de seguir conduciendo. Pero lo que realmente ocurrió fue que mi coche se lanzó de cabeza hacia la mediana central. Las carreteras en Kansas tienen 2 carriles de tráfico, una mediana ancha con aproximadamente 4 carriles de césped, y luego 2 carriles en la dirección opuesta. Mi coche se estrelló contra la mediana y comenzó a dar vueltas de campana de un extremo al otro, cruzando toda la mediana y los 2 carriles de tráfico en dirección contraria. Me encontraron a unos 15 metros del coche, boca abajo y poniéndome azul. Lo que descubrí después fue que el coche que venía detrás de mí era conducido por una enfermera, y el siguiente coche en la dirección opuesta también era conducido por una enfermera. Gracias a Dios, había algún tipo de orden divina en acción en ese momento. Una de las enfermeras se detuvo de inmediato y trató de mantener abiertas mis vías respiratorias lo mejor que pudo hasta que llegó la ambulancia. Me trasladaron al hospital más cercano, y como mencioné antes, por suerte, había una médica especialista en traumas allí ese día. Después de recibir atención de emergencia, fui trasladada en helicóptero a Kansas City, donde pasé un mes en coma. Mis padres fueron informados de que no debían esperar que volviera a la escuela o que pudiera llevar una vida normal. Dijeron que probablemente siempre necesitaría asistencia debido a mis lesiones cerebrales. Mi cuerpo estaba destrozado. Me fracturé 6 costillas, por delante y por detrás. Perforé un pulmón. Rompí el vaso. Me fracturé la pelvis. Me fracturé el cuello. Ahora tengo placas de metal en la cara. Probablemente hubo otras lesiones que ni siquiera recuerdo mencionar. Pero para mí, la experiencia no solo fue física. Recuerdo abrir los ojos en un lugar de luz blanca intensa. Vi a 6 seres de luz muy altos, brillantes y amorosos. Me ayudaron a levantarme y me di cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo, de pie con ellos en esa sala iluminada. La sensación era de estar en casa, con una familia real, pero sin cargas ni problemas. Era un amor puro e incondicional. Me mostraron lo que había hecho en mi vida hasta ese momento, las personas a las que había herido sin querer, como mi amigo Patrick. También me mostraron lo que aún podía hacer, que mi misión no había terminado. Por mucho tiempo sentí que no tenía opción, pero después entendí que sí la tenía. Desde el otro lado, miré hacia abajo y vi mi cuerpo en la cama del hospital. Vi a mi padre sentado junto a mi cama, sosteniéndome el pie y llorando. Nunca antes lo había visto llorar. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, fuerte y estoico, y verlo así fue desgarrador. Fue en ese momento cuando supe que tenía que volver. Supe que aún tenía cosas por hacer en esta vida. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en esta increíble historia de transformación y renacimiento. Si esta historia te inspiró, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más contenido impactante como este. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a crecer. Suscríbete ahora y sé parte de esta gran familia.